Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más compartiendo con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Andrea y sus hijos. Vamos a ver todos los detalles. Andrea Pia Kennedy nace el día 2 de julio de 1964 en Texas, Estados Unidos. Su madre fue Jutta y su padre se llamaba Andrew. Ambos tenían raíces europeas. Es más, su madre era una inmigrante alemana que recién había llegado de ese país cuando conoció al padre de Andrea. Ella fue la menor de 5 hermanos. Ella siempre se mostró muy cercana a su familia. Dicen que le gustaba mucho ayudar a los vecinos, participar en actividades de la comunidad y en su barrio era una joven muy conocida. Andrea también era una estudiante muy buena. Era una estudiante de honor, estaba en el cuadro de excelencia y siempre buscaba tener las mejores calificaciones. Además de esto, Andrea buscaba también poder practicar diferentes deportes y así poder tener un currículum bastante extenso que le ayudara a ingresar a una buena universidad. El sueño de Andrea era ser enfermera. Luchó durante toda su vida con diversos problemas. Si bien parecía una chica prácticamente perfecta, la vida de Andrea no era de color de rosa. Desde muy pequeña tuvo varios problemas psicológicos, entre ellos la ansiedad. También sufrió de depresión y en su adolescencia padeció de bulimia. Tenía muchos ataques de ansiedad cuando las cosas no le salían bien, porque era alguien muy exigente consigo misma. Según Andrea dijo, en sus propias palabras, ella odiaba la mediocridad y también le aportaba mucho a su vida el hecho de tener personas excelentes, según decía ella, a su lado. La excelencia era algo que ella premiaba mucho y que siempre estaba buscando. Se graduó obviamente con honores, con las mejores calificaciones y pudo ingresar a una muy prestigiosa Universidad de Texas para poder estudiar su carrera soñada, enfermería. De aquí también se graduó con honores, fue una de las mejores estudiantes de su clase, pero de nuevo por dentro Andrea seguía luchando con diversas cosas que no la dejaban vivir su vida plenamente. Se sabe que además de todo, Andrea tuvo diversos pensamientos suicidas durante toda su vida. Ella externaba sus ganas de quitarse la vida a amigos, familiares y algunos compañeros de la universidad. Se llegó a graduar en 1986 de enfermera y en ese momento comenzó con su carrera, la cual no duraría muchos años. Ella 3 años luego de graduarse, en 1989, conoció a un hombre llamado Russell Yates. Este era conocido en su círculo de amigos como Rusty. Era el verano y estaban en una piscina. Él se fijó en ella y en el primer momento Andrea verdaderamente no tenía mucho interés en el hombre, pero este la persiguió tanto y trató tanto de conquistarla que ella al final terminó cediendo a tener una cita con él. Con el paso del tiempo se enamoraron y luego decidieron casarse. Su noviazgo duró 3 años. El día 17 de abril de 1993, la pareja decide casarse, comprando también una casa muy grande de 4 habitaciones con todas las comodidades. Ellos le decían a las personas que querían tener tantos hijos como se pudiera, querían tener una familia numerosa y querían empezarla a tener rápidamente. Así que unos meses después de haberse ido a vivir juntos, Andrea se enteró que estaba embarazada de su primer hijo. Era febrero de 1994 cuando le dieron la bienvenida a un varón llamado Noah. Por el trabajo de Rusty tuvieron que mudarse a Florida. Este aceptó una oferta de trabajo muy importante en aquel estado, así que Andrea tomó a su pequeño Noah y se fue con su esposo para apoyarlo en sus proyectos de carrera. Aquí también Andrea dejó de trabajar como enfermera. Ella trabajó un tiempo muy corto, vamos a decirlo así, porque realmente no llegó a tener una gran experiencia en este ámbito, porque Russell quería que ella fuera una mamá a tiempo completo. Las personas que conocían a Andrea sentían que esta decisión no era algo que ella quisiese hacer de corazón, sino que solamente para que su
su esposo estuviera tranquilo, porque ella desde joven siempre había dicho que quería trabajar, que si bien quería tener hijos, no quería ser una madre a tiempo completo, sino que ella quería ser una madre trabajadora. También sus padres dijeron que Andrea era una mujer a la que le encantaba ser independiente, tener sus propias cosas, su propio salario y todo esto, así que les pareció muy raro que aceptara quedarse en casa. Estando en Florida, ella descubre que de nuevo está embarazada. En Florida ellos vivieron en un pequeño remolque, una pequeña casa rodante, porque realmente no lograron conseguir una casa en ese lugar que se adecuara a todas sus necesidades. Luego de un tiempo, el contrato de trabajo que Rusty tenía en este estado se terminó, así que terminaron regresando a Houston, que era el lugar donde ellos vivían con sus 2 hijos. En Houston ellos comenzaron a comportarse de una manera bastante extraña. Y es que cuando ellos regresaron a su hogar se encontraron con un hombre llamado Peter Woroniecki. Ellos tuvieron una gran relación con Peter. Realmente Rusty llegó a ser una persona muy cercana a este hombre. Podría parecer una amistad normal. El problema era que Peter era, vamos a decirlo así, el líder de una comunidad religiosa. Él le decía a todas las personas que se unían a su comunidad que tenían que vivir básicamente en austeridad con solamente lo necesario. Eso sí, este hombre jamás le pidió dinero, al menos a la familia Yates. Este les aconsejó que vendieran la casa de 4 habitaciones que habían comprado unos años atrás. Una casa que ni siquiera habían querido vender cuando se mudaron a Florida, sino que la dejaron porque sabían que luego de un tiempo podían regresar y les iba a servir mucho tener un patrimonio para ellos y para sus hijos. Pero este hombre les instó tanto a que la vendieran que la pareja terminó aceptando. Con todo este embrollo de la mudanza y de la venta de la casa, nace el tercer hijo de la pareja, un pequeño al cual bautizan como Paul. Ellos en ese mismo momento se van a vivir a una casa rodante muy pequeña, pero muy cercana a las demás personas de la comunidad a la cual ellos asistían. La comunidad de Peter era un tanto extremista, y es que él tenía reglas muy claras sobre el comportamiento y sobre cómo cada miembro de la familia tenía que actuar en la dinámica que ellos tenían. Para él, las mujeres debían quedarse en casa cuidando y educando a los niños. Cabe recalcar que los hijos de Andrea y Rusty nunca fueron a la escuela. Siempre fue ella la que los educó en casa, ya que Peter decía que en el mundo exterior pues los niños se contaminaban y no tenían que estar cerca de otras personas que no creyeran como ellos. Todo esto comenzó a hacer en Andrea un gran cúmulo de cosas negativas. Ella no trabajaba como quería, vivía en una casa encerrada en la cual no había aire acondicionado, así que se moría del calor. Los niños obviamente eran bulliciosos, querían espacio para jugar, para correr, para moverse dentro de la casa, lo cual no tenían. Además de todo esto, tenían que lidiar con la educación en casa de sus hijos, tenían que llevarlos al día con los programas, y la gota que colmó el vaso de todo esto fue el hecho de que se diagnosticó al padre de Andrea con Alzheimer. Andrea, con este cúmulo de emociones, tuvo que asistir a un tratamiento psiquiátrico porque realmente no estaba nada estable mentalmente. Dijo que comenzaba a tener sueños y alucinaciones donde mataba a muchas personas con un cuchillo. También se llegó a saber que para ese punto Andrea estaba obsesionada con la figura del diablo y del mal. Para ella todo era malo y todo lo que hacía era algo por lo cual el diablo la estaba castigando. Tenía muy asentada esa figura del diablo y lo malévolo en su mente, y como les digo, básicamente para ella cada acción que se hacía que estaba fuera de los límites de su comunidad religiosa era básicamente un pecado. Tuvo que pasar algunas semanas internada y le comenzaron a dar medicación. Mientras estuvo internada, obviamente la medicación comenzó a funcionar y ella fue dada de alta. Con las idas y venidas de Andrea del psiquiátrico y con lo errático que se volvía su comportamiento muchas veces, Rusty pasaba mucho tiempo fuera de la casa en el trabajo. La madre de Andrea llegaba a ayudarla un poco con los pequeños, pero ella nunca estuvo de acuerdo en el ambiente en que su hija y sus nietos estaban viviendo, más que todo porque la casa en la que estaban viviendo, esta casa rodante, no era nada cómoda. No tenía ni siquiera los servicios básicos necesarios para poder vivir dignamente,
y ella creyó que todo esto repercutió de una manera negativa en Andrea y que por eso obviamente muchas cosas comenzaron a salir a flote de su cabeza. Para 1999 la pareja ya recibía a Luke, su cuarto hijo. En ese momento la joven madre de nuevo sufrió depresión, se diagnosticó con psicosis posparto, tuvo de nuevo que ser internada debido a varios episodios de autolesiones. En uno de esos episodios ella llamó a Rusty al trabajo para pedirle ayuda. Cuando este llegó corriendo a su casa, la encontró mordiéndose todos los dedos y sacándose sangre. Se decía que temblaba de las piernas y gritaba «necesito ayuda». Rusty la llevó a casa de su madre para que se tranquilizara, pero el día después de este incidente, estando ella en casa de sus padres, se tomó un gran frasco de pastillas que le habían recetado a su padre, en una manera para quererse quitar la vida, pero fue llevada a tiempo al hospital y lograron salvarle la vida. De nuevo, como les digo, ella tuvo que ser internada debido a estos episodios y a muchos otros más. Andrea pasó de nuevo unas semanas en el hospital mientras estaba tomando antidepresivos. Esta vez se le dio de alta no porque el médico lo consideró, sino porque su seguro le envió una nota de que ya no iba a cubrir más sus tratamientos psiquiátricos, así que o pagaba o ella tenía que salir del hospital. La familia no tenía la liquidez económica para pagar un tratamiento de ese calibre, así que Andrea tuvo que ser dada de alta por esto y abandonó el hospital sin haber terminado su tratamiento. Lo que hicieron fue ir con una psiquiatra. Esta psiquiatra le cambió la medicación por una un poco más fuerte, pero realmente Andrea no quería tomarla. Seguía pensando en que era algo malo, en que era algo del diablo y que Dios la castigaría por estar tomando este tipo de pastillas. Era algo que Peter le había dicho y que ella tenía muy presente en su mente, así que realmente no logró muy buenos resultados con la psiquiatra. La psiquiatra también le recomendó que no tuvieran más hijos, ya que el hecho de estar embarazada y dar a luz hacía propensa a Andrea a de nuevo tener una psicosis o una depresión posparto. Rusty realmente no sabía qué hacer ya en ese punto. Tenía a Andrea con un comportamiento realmente errático, tenía a los niños, los cuales él debía estar en casa enseñándoles, debía arreglarlos, debía de preparar comida y hacer muchas cosas porque Andrea no podía hacerlo. La decisión que tomó Rusty, o la solución que él creía era la mejor para este tema, era llevar a Andrea a la casa de su suegra, o sea, la llevó a la casa de la madre de Andrea. También dejó allí a los niños durante unas semanas, pero el comportamiento de ella no mejoró para nada. Es más, todavía era más radical. Se jalaba el cabello, se tiraba a montones de gritaba y muchas veces intentó autolesionarse. Tuvo que ser internada de nuevo en la clínica para que pudieran otra vez monitorearla, darle una nueva medicación y tener en cuenta y estar viendo que ella se la tomara como debía hacerlo. Al final de unas semanas, Andrea de nuevo se puede unir a su esposo y a sus hijos. En el tiempo en el que Andrea estuvo en este último tratamiento, su madre fue a hablar con Rusty. Le dijo que si quería que la salud de su hija mejorara, él tenía que dejar esa casa rodante, comprar una casa en condiciones para que ella pudiera criar allí de una buena forma a sus hijos. Cuando Andrea salió de este último tratamiento, Rusty tenía una sorpresa. Había comprado una nueva casa igual de grande que la primera, con varias habitaciones en las cuales pues todos podían convivir de una manera muy cómoda, tenía todo lo que necesitaban y sabía que Andrea y sus hijos iban a estar muy felices en ella. Parece que esto hizo un clic en Andrea y ella comenzó a mejorar. Se tomaba la medicación, se veía más contenta, comenzó a hacer que sus hijos avanzaran muchísimo más en la enseñanza en casa y parecía que al final de cuentas iba todo bien. Pero parece que la familia Yates hizo caso omiso a una de las recomendaciones de la psiquiatra, el hecho de que no tuvieran más hijos. Luego de unos meses estando ya fuera de la clínica y estando mejor en la casa, Andrea deja de tomar la medicación porque empezó a planear quedar embarazada con Rusty. Esto obviamente le iba a hacer mal y comenzó a sentir los efectos secundarios de haber dejado su tratamiento, pero surtió frutos también en lo que ellos querían, porque solamente 4 meses después de haber salido del tratamiento, Andrea anuncia que está embarazada de su 5º hijo. Cuando nace se dan cuenta que es una niña y la
bautizan como Mary. Esto fue en junio del año 2000. Ya la familia Yates era una familia numerosa, era una familia grande, como ellos siempre habían querido. El problema era que Andrea no siguió tomando la medicación luego de esto. Comenzó a comportarse de forma errática de nuevo y cuando fue a la psiquiatra, esta la volvió a diagnosticar con psicosis posparto, algo muy peligroso para todos sus hijos. De nuevo se intentaba quitar la vida y también se lesionaba. Esta vez había otra cosa, y es que Andrea comenzó a decir que en muchas ocasiones había fantaseado con matar a sus hijos. Su psiquiatra recomendó que ella no se quedara mucho tiempo sola con los pequeños hasta que no terminara de nuevo su tratamiento con pastillas. Andrea tiraba las pastillas al retrete para no tomárselas y que nadie se diera cuenta. La orden de que no se quedara sola con los pequeños, la cual también era muy estricta, se rompía muchas veces en la casa. Y es que Rusty la dejaba sola con los niños en varias ocasiones durante largos periodos de tiempo. Él decía que esto era para que ella recuperara su independencia, pero realmente había otras causas ahí dentro. Y es que Rusty muchas veces se iba y dejaba a Andrea sola en casa porque le daba pereza estar allí tanto tiempo. También la madre de Rusty se había comprometido a ayudar a Andrea a cuidar a los niños mientras su hijo se iba a trabajar, y ella durante muchas ocasiones llegaba tarde, dejando a Andrea sola con los pequeños, como ya les dije, por largos periodos de tiempo. La madre de Andrea también hacía lo posible por ayudarla y ella sí cumplía su horario a cabalidad, pero no se podía dar abasto sola con todo. Hubo un día que Rusty se fue al trabajo, su madre no había llegado a la casa y él tuvo que dejar a Andrea y a sus hijos solos en la casa. En el lapso de una sola hora, cuando Rusty ya llega al trabajo, recibe una llamada. Era su esposa Andrea, que sollozaba al otro lado del teléfono y le pedía que llegara a casa porque había pasado algo. Solamente se limitó a decirle es la hora cuando él le preguntó qué estaba pasando. Then I called my wife again and I said, what's wrong, Andrea? And she said, like, you need to come home. I said, is anyone hurt? And she said, yes. And I said, who? And she said, the children. And she said, all of them. También se sabe de una llamada que Andrea hizo al servicio de emergencia al 911, en la cual dijo que necesitaba una ambulancia y también a la policía. La llamada es un tanto extraña porque ella nunca llegó a decir qué había pasado. Fue hasta que la policía llegó que se dieron cuenta de la magnitud de los hechos que habían ocurrido en esa casa. Era el 20 de junio del año 2001 cuando los agentes tocaron en la casa de la familia Yates. Andrea fue la que les abrió. Ella les dejó pasar y estos comenzaron a inspeccionar la casa. Su esposo Rusty llegó unos 5 minutos después de la policía y este no pudo entrar porque ellos estaban revisando toda la casa. Encontraron a los 3 hijos mayores de Andrea ahogados encima de la cama y a los 2 menores también ahogados en el baño. Era una escena horrible. Tuvieron que salir y decirle a Rusty lo que había pasado. El hombre entró en un estado de shock, comenzó a ver por las ventanas para ver si era cierto, comenzó a llamar a sus hijos y también comenzó a preguntarle a gritos a Andrea por qué lo había hecho. Una cosa curiosa de la escena es que Andrea tenía 2 perros en la casa en ese momento. Ella los encerró en el baño porque dijo que no había sido capaz de hacerle daño a sus mascotas, así que a estos los encontraron sanos y salvos dentro de la casa. Se comenzó a hablar del caso en los medios, obviamente fue una gran noticia.
Rusty salió en los medios diciendo que él apoyaba a Andrea, que él estaba a su lado y que la acompañaría en todo el proceso, pero que obviamente también resentía mucho la pérdida de sus hijos, pero que sabía que su esposa era una mujer que mentalmente no estaba estable. Comenzó el juicio y la fiscalía pedía la pena de muerte. La defensa comenzó a alegar psicosis, dijo que Andrea realmente no podía discernir entre el bien y el mal en el momento que todo había pasado. El proceso fue muy largo. Fue muy largo porque la defensa, al argumentar que Andrea no estaba en sus plenas capacidades mentales, tenía que tomar pruebas para poder argumentar que justamente en ese momento la mujer no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Fue la misma Andrea que contó todo lo que pasó ese día en la casa. Ella alegó que sí estaba consciente de lo que estaba pasando y además que en muchas ocasiones ya lo había pensado. Así que mediante el modus de la escena y todo lo que había sucedido dentro de la casa, además de lo que Andrea decía, se pudo corroborar que ella había actuado premeditado, ya sabía lo que iba a hacer y que estaba buscando el momento perfecto para quedarse sola con sus hijos y quitarles la vida. Estando en la cárcel, ella se vio obligada a tomar el medicamento, no lo podía tirar, no lo podía esconder, ni podía negarse, así que se vio viendo como poco a poco la mujer presentaba una mejoría. Mientras salía esta mejoría de ella, también iba hablando muchísimo más del día del incidente, del día en el que ella le había quitado la vida a sus hijos, y comenzó a decir que estaba preparada para poder cumplir la pena que se le pusiera. What were you trying to accomplish then when you did take your children's lives? Maybe in their innocent years, God would take them up. God would take them up to be in heaven, is that what you mean? All right. And if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? I guess they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. In hell. Wanting to know what Andrea meant by stumbling, the psychiatrist then asked her about her children's behavior. What sort of things did they do which showed you they weren't right? Well, they weren't. They just did a lot of silly stuff and didn't obey. Didn't obey you when you told them to do things. All right. You mentioned their manners before. Can you give me an example of their manners? Just when Rusty's mom would visit, they would just not treat her well, call her names. Be disrespectful. Mm-hmm. Okay. Now, you concluded that they were not righteous, and you're a religious person, and explain to me what you meant by not being righteous. Well, they didn't do things God likes. La defensa realmente no tenía mucho que hacer, no había una manera de probar que en ese momento Andrea no supo discernir entre el bien y el mal. Si bien tenía varios dictámenes psicológicos, ninguno de estos dictaminaba que en ese preciso momento, que era lo que el juez y el jurado querían que se mostrara, ella no estaba en sus 5 sentidos, vamos a decirlo así, o en sus cabales. Entonces se les estaba haciendo una batalla legal muy fea y también muy lenta para la defensa. Mientras tanto, la fiscalía tenía testimonios, tenía muchas pruebas. Ellos contaban con la ayuda de un criminólogo llamado Park Pietz. Este argumentó que había un episodio de La Ley y el Orden en el cual se presentaba un caso muy parecido al de Andrea. Dijo que una mujer ahogaba a sus hijos y que su defensa pedía que se la declarara no apta para el juicio por tener problemas mentales. Dijo que seguramente la defensa había visto este episodio y que gracias a eso habían podido hacer creer que Andrea no estaba bien en el momento de los hechos. Andrea fue declarada culpable por el jurado en un primer juicio, pero en la apelación sus abogados lograron que este se anulara. Ellos llevaron a una mujer que se llama Susan O'Malley, la cual es guionista del programa La Ley y el Orden. Ella declaró que no existía ningún episodio que presentara un caso que fuese en lo más mínimo similar al de Andrea, por lo cual se le pidió al juez que anulara la declaración del criminólogo. Esto porque ellos pensaban que este comentario que le había hecho podía haber influido mucho
mucho en la decisión del jurado. El juez pensó que esto era cierto, así que llegó a anular ese juicio y puso fecha para uno nuevo. En este nuevo juicio, Andrea dijo que era culpable de haber matado a los 3 mayores de sus hijos, pero de los más pequeños ella realmente no llegó a decir mucho. Se le dio la libertad bajo fianza, así que ella pudo salir a hacer su vida mientras llegaba el día del nuevo juicio. Al llegar al nuevo juicio fue bastante rápido, se presentaron las pruebas y en cuestión de horas el jurado ya tenía el veredicto. Se la declaró no culpable por demencia. No fue enviada a la cárcel, no se pidió la pena capital ni la cadena perpetua, pero eso sí, fue enviada a un hospital psiquiátrico donde tenía que estar recluida un tiempo. El hecho de que Andrea fuera solamente al hospital psiquiátrico en lugar de ir a la cárcel se logró mucho por las grabaciones que se mostraron de ella hablando de los crímenes, que para el jurado parecían que en ese momento esa mujer que estaba hablando era una mujer muy tranquila y pensaron que sí, seguramente había tenido algún episodio o algún arranque en el cual pues había matado a sus hijos, que no había sido algo premeditado. Andrea ha pasado mucho tiempo en este hospital psiquiátrico. Su esposo Rusty se volvió a casar con una mujer con la cual tuvo un hijo y luego ya no se ha sabido mucho de ellos. La boda de Rusty y su nueva esposa se realizó solamente unos días antes de que se diera el veredicto final en el segundo juicio. Rusty dice que sigue hablando con Andrea y que supuestamente la sigue apoyando. Cuando algunos medios hace unos años atrás le preguntaron por ella, él dijo que ella ya estaba mejor, que estaba tomando su medicamento y que ahora era una persona completamente diferente. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Este caso me dejó, no lo sé, me dejó pensando mucho. Creo que al final de cuentas la muerte de los hijos de Andrea vino por un cúmulo de muchas cosas. Vino por un cúmulo de, primero, obviamente, el hecho de que Andrea tenía ya un historial de enfermedades psiquiátricas. También el hecho de que no tuvo un apoyo necesario para poderse tratar todo esto, que en ese caso era su esposo Rusty. También el hecho de que ellos se unieran a esta comunidad religiosa y comenzaran a decirle que todo eso era del diablo, que era malo. Ella por su cuenta dejó de tomar los tratamientos, ella no quiso asistir pues a las citas psiquiátricas. Y también el hecho de que no hicieran caso de no tener más hijos. Eso es algo que me molesta, porque realmente obviamente si buscas a un profesional es para tomar en cuenta lo que él o ella te dice, y el hecho de que pues la psiquiatra les dijera que no tuviera más hijos y ellos irresponsablemente, porque lo hicieron adrede, trajeran otro niño más al mundo y al final de cuentas pues se terminó con la vida de todos los pequeños. Se me hizo muy irresponsable, muy malo, y realmente estos casos también dan como que dan a conocer al mundo que para muchas mujeres la maternidad no es lo que es para otras, y realmente muchas veces no se llega a pensar realmente que una mujer sea capaz de matar a sus hijos porque se cree que el vínculo entre la madre y los hijos es irrompible y todo esto, pero nos podemos dar cuenta que hay muchos casos en los que no, en los que pues hay madres que deciden tomar a los hijos, a niños que salieron de ellas y quitarles la vida. Se me hace un caso muy impactante, no solamente por la muerte de los pequeños, sino por todo el cúmulo de cosas que venían detrás. Hay muchos antecedentes que hay que analizar bastante. Y bueno, para el jurado, para el juez, Andrea no actuó con premeditación, aunque hay muchas cosas que pueden dar a entender que sí lo hizo, según ella misma dijo. Para ellos no, para ellos fue un brote, fue un ataque y no sabía bien lo que estaba haciendo, así que ahora está en el psiquiátrico. No sé si ahora está en el psiquiátrico porque ya no hay mucha información de ella, tampoco de su esposo Rusty. Sí se supo que había tenido un bebé, pero no se supo si había tenido más, porque como él tenía esta idea en su mente de tener muchos. Así que bueno, no sabemos ya qué pasó. Lo que sí sabemos es que se perdieron 5 vidas que apenas empezaban a salir a la luz, que apenas empezaban a desarrollarse. Mi nombre es Lesma. Si este video les ha parecido informativo, déjenle un me gusta. Les dejo mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram. Y les dejo mi segundo canal. Nos vemos hasta otro video. Adiós.